Masejet Sanedrin Daf Nun Vav Amud Aleph 56a, pero comenzamos las últimas dos líneas del Daf anterior. Dice la Mishnah, Megadef eno hayab ad sheyefaresh Hashem. En esta primera parte de la Mishnah nos dice lo siguiente. Vimos anteriormente que el Megadef, el blasfemador, o sea, el que blasfema a Dios, debe ser ejecutado con sequilá, con lapidación. Nos enseña la Mishnah nuestra en la primera parte que todo lo que decimos que debe ser ejecutado con lapidación es únicamente si él mismo pronunció el nombre de Dios y posteriormente él mismo lo blasfemó. Pero si otra persona mencionó el nombre de Dios y él blasfemó, ahí no hay esta consecuencia, no hay esta ejecución de lapidación. Sigue diciendo la Mishnah, Amar Rabbi Yoshua ben Korja, Bechol Yom Danim et Haedim bekinui, Yake Yose et Yose. נגמר הדין, לא הורגים בכינוי, אלא מוציאים כל אדם לחוץ, שואלים את הגדול שביניהם, ואומר לו, אמור מה ששמעת בפירוש, ואומר, והדיינים עומדים על רגליהם וקוראים ולא מאחין. והשני אומר, אף אני כמוהו, והשלישי אומר, אף אני כמוהו. En esta segunda parte la Mishnah nos enseña cómo es que se hace el juicio sobre un blasfemador, sobre el Megadef. Nos dice Rabbi Yoshua ben Korja, te voy a explicar. Durante todo el proceso, los jueces escuchan a los testigos que testifican que esa persona blasfemó. Pero nos dice la Mishnah, Rabbi Yoshua ben Korja, de que los testigos, al testificar, no testifican que fulanito blasfemó a Amonai, sino no mencionan el nombre de Dios, ni tampoco sus apodos de Dios, sino mencionan un kinui. Aquí cuando decimos kinui se refiere a un seudónimo, ¿sí? Que es como un nombre anónimo que le ponen a Dios, ¿sí? Para que mientras no haya zilzul, para que no haya ese desprecio a Hashem Yitbaraj constantemente. Como por ejemplo dice la Mishnah, le preguntaban los jueces a los testigos si fulanito dijo que le pegue Yosé a Yosé, o sea, refiriéndose a Dios con el nombre Yosé, para que no se note que es Dios. Antes de seguir, hago una observación, la razón que como ejemplo agarramos el seudónimo de Hashem como Yosé es porque Yosé tiene 4 letras como el nombre de Hashem, y también dicen los mefarshim que el valor numérico de Yosé es equivalente a Elohim. Entonces por eso es que agarramos esto como ejemplo. Adicionalmente, otra observación que quiero dar, si se dan cuenta en el ejemplo que la Mishnah dice Yaque Yosé et Yosé, que le pegó, o sea, que maldijo Yosé a Yosé, o sea, doble vez este seudónimo de Hashem. ¿Por qué? Porque vamos a ver en la Gemara que para que este blasfemador, este Megadef tenga Hiyum Mitá, tenga esta ejecución de lapidación, es necesario que maldiga a Dios con el nombre de Dios. Que maldiga con el nombre de Dios. Sí, por eso Yaquet Yosé, Yosé. Pero bueno, de todas formas nos dice la Mishnah que en todo el proceso no se usa el nombre de Dios Amonai, sino que se usa un seudónimo, ¿sí? Pero cuando ya se va a dar el veredicto, o mejor dicho, ya se dio el veredicto, y los jueces van se va a dar el veredicto y los jueces van a condenar a fulanito a pena de muerte, ahí no lo mantenemos en seudónimo, sino ahí sí es importante que se mencione claramente qué fue lo que ese fulanito dijo, y por lo tanto se sacan a todos los presentes para fuera del bedín, se deja nuevamente a los jueces con los testigos y le preguntan, los jueces al mayor de los testigos, le preguntan, cuéntanos cómo fue exactamente, o sea, no cómo fue, sino qué fue lo que mencionó. Y ahí es cuando el primer testigo, el mayor, menciona por primera vez el nombre de Dios claramente, Amonai, ¿sí? Que fulanito blasfemó a Amonai en nombre de Amonai, ¿sí? Y cuando los jueces escuchan eso, como es tan duro escuchar algo así, se paraban, se rasgaban sus ropas y nunca reparaban esas ropas. Y después, el segundo testigo ya no decía eso mismo, sino decía, yo también escuché así, como el primer testigo dijo. Y el tercer testigo también. Normalmente es suficiente que 2 testigos. Vamos a ver en la Gemara por qué aquí la Mishnah nos menciona un tercer testigo. De todas formas, así nos dice la Mishnah. Dice la Gemara, Tana, Ad sheyevarech Shem beshem. Dice la Baraitá, lo que no está escrito claramente en la Mishnah, pero nosotros sí lo mencionamos ya en la explicación. Pero nos dice, la Gemara nos trae una Baraitá que nos dice claramente que todo lo que el Megadef, todo lo que el blasfemador
tiene ejecución de muerte de lapidación es únicamente cuando maldice a Dios en nombre de Dios. Doble, maldice, o sea, maldice a Dios en nombre de Dios. No solamente maldice a Dios, sino maldice en nombre de Dios. Maldice a Dios en nombre de Dios. Pregúntale a Minan Emile, Amar Shemuel de Amar Krav Venokev Shem Vegomer Venokbo Shem Yumat. Pregúntale a Mara, ¿de dónde aprendemos que todo lo que tiene Hayum Mitá, todo lo que tiene pena de muerte es cuando blasfema a Dios en nombre de Dios? Dice Shmuel, te voy a explicar dónde lo aprendemos. Del pasuk en Vaikra 24:16. Dice el pasuk Venokev Shem Venokbo Shem Yumat. ¿Cuándo muere la persona? ¿Cuándo lo ejecutamos a muerte? Venokev Shem, ¿entiendes Shmuel que Nokev es maldice? Cuando maldice a Shem, Venokbo Shem, en nombre de Hashem. Ahorita la Gemara viene a analizar lo siguiente. De Shmuel vemos claramente que la palabra Nokev, la explica Shmuel, que se refiere a maldecir, ¿sí? Pero vamos a ver que la palabra Nokev también tiene otras explicaciones, ¿sí? Entonces, a raíz de esto, la Gemara pregunta, Mimai de Hay Nokev, Lishna de Barucheu, Dichtiv, Maekov lo Kaboel, Beazarte Meaja Elohim no Tekalel, Veima, Mibrazhu, Dichtiv, Vaikov Hor, Bedalto, Beazarte Meaja, Veibatem Echemam, Lotasun Ken Lashem, Elohechem, Baina Shem Beshem Veleika, Veima de Manach Neshemota de Adadi, Ubazaleu, Hau Nokev, Vejoser Menokevu, Veima de Haik Shema Puma de Sakina, Ubazaba, Hau Hurfa de Sakina, Hu de Kabaza, Eima Parush Shemehu. Dichtiv. Bueno, expliquemos esta primera parte, después seguimos. Pregúntale a Emara, ¿quién te dijo que Nokev, mejor dicho, entiendo que Nokev se puede entender como maldecir, como dijo Shmuel. ¿Y dónde aprendemos que Nokev, el verbo Nokev es maldecir? De Bilam, que maldijo a Israel, y dice el pasuk, Maekov lo kavó él. O sea, que vemos que el verbo Nokev sí es maldecir. Entonces, si es maldecir, vemos que el pasuk anterior da la ejecución al que maldice, al que blasfema a Dios. Y si hay una ejecución, la consecuencia, tenemos que tener una zara, una advertencia. ¿Cuál sería la advertencia? En Shemot 22:27, Elohim lo tekalel, un pasuk que nos dice que no puedes, que nos advierte que no puedes, la prohibición, que no puedes maldecir a Dios. Pero ¿quién te dijo que esa es la explicación? Pregúntale a Emara. Puede ser de que Nokev se refiere a Mibraz. ¿Qué es Mibraz? Perforación del nombre de Dios. O sea, que el nombre de Dios está escrito en un pergamino, como en la Torah, y uno viene y perfora. Y te voy a traer una prueba que Nokev puede ser perforación, porque Melahim tomo 2, capítulo 12, versículo 10, dice, Vaikov Jorbe Dalto, perforó un hueco en su puerta. O sea que vemos que la palabra Nokev es perforar. Y en caso que esta sería la explicación, y el pasuk por ende nos daría ejecución de muerte, una persona que perfora el nombre de Dios, ¿dónde estaría la advertencia para esto? Del pasuk en Devarim 12, 3 y 4, Veibatem echemam lo ta'asunken lashem Elohechem, que está escrito que uno debe exterminar el nombre de las idolatrías, pero eso no se lo puedes hacer a Hashem Yitbaraj. Entonces aquí tenemos, puede ser que esta es la explicación, que Nokev es perforar, y tenemos la zara, ¿sí? Tenemos la advertencia y también la consecuencia. Dice la Gemara, no, porque como ya trajimos una prueba antes, esta prohibición de Nokev es Nokem Shem Bashem, ¿sí? O sea que la prohibición es únicamente cuando hay un nombre con otro nombre, y perforar. Entonces, si es maldecir, uno puede explicar, maldecir a Dios en nombre de Dios, Barminan, ¿sí? Es importante, entre paréntesis, decir que siempre que el Talmud habla de maldecir a Dios, no dice maldecir, dice bendecir, para no, pero bueno, entonces si responde la Gemara, tiene que ser Shem Bashem, como dijimos antes, Dios con Dios, dos Dios, ¿sí? No dos dioses, sino que haya dos veces la palabra, Hashem, Dios con Dios. Entonces, si es maldecir a Dios, se puede entender, maldecir a Dios en nombre de Dios. Pero si es perforar el nombre de Dios, listo, perforar el nombre de Dios, pero ¿cuál es el segundo Dios? ¿Cuál es la segunda palabra de Dios? De esta manera no, te voy a explicar cómo sí puede ser. Agarras dos papelitos, que en los dos papelitos esté el nombre de Dios y perforas los dos. O sea, no puede ser. ¿Por qué? Porque el pasuk, esto se consideraría perforar dos veces el nombre de Dios. Perforar una vez y perforar otra vez. Del pasuk nosotros aprendemos que es el nombre de Dios a través, algo del nombre de Dios a través del otro nombre de Dios. Aquí no es a través, aquí son dos veces perforar el nombre de Dios. Dice, ¿sabes qué? Te voy a decir cuál puede ser. Puede ser perforar, y el cuchillo con el cual perforas el nombre de Dios está grabado el nombre de Dios. Entonces estás perforando la palabra de Dios
con un cuchillo que está grabado el nombre de Dios. Dice, no, porque en ese caso no estás perforando con el nombre de Dios, estás perforando con el filo del cuchillo que tiene grabado el nombre de Dios, pero no estás perforando con el nombre de Dios al nombre de Dios. Sí, entonces tampoco sirve. Por eso tenemos que decir que esta no es una opción y la única opción que nos queda entonces por ahora, ¿cuál es? Decir de que se refiere a maldecir el nombre de Dios en nombre de Dios. Sigue preguntando la Gemara, Eima parusha shemehu דכתיב ויקח משה ואהרון את האנשים האלה שנקבו בשמות ועזרתם מאחה את השם אלוקיך תירא חדא דבעינן שם בשם וליקה ועוד הביא לעזרה עשה ועזרת עשה לא שמע עזרה. Próxima pregunta, próximo intento que la Gemara dice es ¿quién te dijo que Nokev se refiere a maldecir? Tiene otra, bueno, puede ser que es maldecir también, pero hay otra explicación también de Nokev que es aclarar el nombre de Dios. Aclarar. ¿Qué significa aclarar? No está claro, pero explico según Rashi que es no aclarar, es deletrear, decir Yud, He y después Vav, ¿qué? Pero seguido, ¿sí? Y explicarlo e interpretarlo con las 42 letras. También no vamos a entrar en eso, ya vamos a aclarar, ¿sí? Y te voy a explicar que Nokev se puede referir a eso, porque el pasuk en Bamidbar 1.17 dice que agarró Moshe y Aarón a las personas Asher Nikevu Beshemot, o sea que se aclararon con sus nombres. Vemos que Nokev es aclarar. Entonces puede ser que cuando el pasuk nos dice que el Nokev tiene mitad, tiene ejecución de muerte, es aquella persona que aclara el nombre de Dios. ¿Y dónde estaría la azara? ¿Dónde estaría la advertencia? En el pasuk, en Devarim 10:20, que dice, Et Hashem elokeja tirá, que debes temer a Dios. O sea, temer a Dios se refiere también que no debes aclarar su nombre. Entonces dice la Gemara, puede ser que el pasuk que trajo Shmuel, que nos dice que Nokev, Benokvoshem Yumat, ¿sí? Que tiene ejecución de muerte, no se refiere a el que blasfema, sino se refiere a quién, el que deletrea, el que aclara el nombre de Dios. Dice además, no puede ser esa explicación en ese pasuk. ¿Por qué? Porque como ya dijimos antes, se necesita Shem Beshem, el nombre de Dios a través del nombre de Dios. Y aquí que está aclarando el nombre de Dios a través de Dios, no, está aclarando el mismo. Uno. Y dos, que la azará, si esta es la explicación de aclarar, la azará cuál es, como dijimos en Devarim 10:20, que dice Tashem lo queja tirá, que debes temer a Dios, debes temer es una C, debes temer a Dios, no es un lota C, y una advertencia de una C, de una mitzvah positiva, de una mitzvah activa, no se considera una advertencia. Entonces, si esta es la explicación, tenemos una mitad, una consecuencia, una ejecución, y no tenemos advertencia, y no puede ser algo así. Por eso, tenemos que volver a la primera explicación, que no que ves maldecir, y por qué Shem Beshem, porque maldices a Dios en nombre de Dios, y la azará sería ¿cuál? La advertencia sería Elohim en Shemot 22:27, Elohim lo tekalel. ¿Sí? Seguimos. Veibaitema amarkra. Vaikov vaikalel, le membra de Nokev keralahu, vedilma de avatar vayulos al kadatach, de chtivozeta mekalel, veloctivozeta Nokev a mekalel, shamineja de ahí. Ahorita la Gemara trae una prueba de que efectivamente cuando decimos Nokev, no nada más que puede ser la explicación maldecir, blasfemar, como dijimos, sino una prueba activa, insinuándote que vemos en otro lugar en la Torah que Nokev es ¿qué? Maldecir, blasfemar. ¿Sí? ¿Dónde vemos? Está escrito en Vaikra 24:11. Vaikov ben haisha israelit et Hashem vaikalel. Está escrito Vaikov vaikalel. Vaikalel, ¿qué es? Maldecir. Está escrito que Vaikov. Vemos que Nokev, Vaikov, este verbo que es maldecir. Dice la Gemara, ¿quién te dijo? Puede ser que Vaikov es otra cosa. Y lo que se necesita en ese pasuk es que hayan dos, Vaikov y Vaikalel también. Dice, no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque después está escrito ahí, en Vaikra 24, ahí mismo, pero 3 pesukim después, versículo 14, Hotze et mekalel, saca al mekalel. Y si hubiesen sido necesarias dos cosas, o sea, si Vaikov es otra cosa, se necesitan dos cosas, no debería decir Hotze et mekalel, debería decir Hotze et nokev et mekalel, o mejor dicho, et nokev et mekalel. El hecho que dice mekalel, vemos que Vaikov no es otra cosa, sino Vaikov es lo mismo que Vaikalel, es lo mismo que maldecir. Entonces efectivamente tenemos una prueba que Nokev, Vaikov es blasfemar, es maldecir. Barminan. Seguimos. Tanu Rabbanan. Ish, Matalmud lomar ish, לרבות את העובדי כוכבים, שמוזרים על ברכת השם כישראל, ואינן נהרגים אלא בסייף, שכל מיתה אמורה בבני נוח אינה אלא בסייף. מהכה נפקה? מהתם נפקה. השם זו ברכת השם. אמר רבי יצחק נפחה, לא נצטרך אלא לרבות הכינויים, ואליבא דרבי מאיר.
de Tania, ish ish ki yekalel Elohav venasajeto, mat Talmud lomar, valo כבר נאמר ונוקב שם השם מות יומת. לפי שנאמר ונוקב שם מות יומת, יכול לא יהיה אל חייו אלא על שם המיוחד בלבד, מנין לרבות כל הכינויים. תלמוד לומר, איש כי יקלל אלוהיו מכל מקום. דברי רבי מאיר וחכמים אומרים, על שם המיוחד במיתה ועל הכינויים באזהרה. Sigamos y después explicamos. Upliga de Rabbi Yasha. De amar Rabbi Yasha, בנוח שיברך את השם בכינויים לרבנן חייב. מה טעמה? דאמר קרא, כגר כאזרח. גר ואזרח הוא דמיינם בנוקבו שם, אבל עובד כוכבים אפילו בכינוי. ורבי מאיר, היי כגר כאזרח מה יביד לה? גר ואזרח בסקילה, אבל עובד כוכבים בסייף. סלקא דתך אמינא, הואיל ויתרבו יתרבו כמה שמלן. ורבי יצחק נפחא אליבא דרבנן, היי כגר כאזרח מה יביד לה? גר ואזרח הוא דמיינן שם בשם, אבל עובד כוכבים לא ביינן שם בשם. איש איש למה לי, דברי התורה, כלשון בני אדם. Ok, expliquemos todo lo que leí. La Gemara trae una baraita. Y la baraita cita un pasuk que nos habla sobre la persona, sobre la prohibición de blasfemar a Hashem. El pasuk en Vaikra 24:15 nos dice lo siguiente. Ish ish ki yekalel Elohav venasajeto. Hombre, hombre, que maldiga a Dios, tendrá un pecado. Ahorita hubiese sido suficiente que diga una sola vez ish, una vez hombre, no tiene que decir ish ish. ¿Por qué dos veces? Dice no, para decirte que queda incluido en esta prohibición no solamente el Israel, no solamente el judío, sino también el Oved Kohabim, también el idólatra, que también el idólatra tiene una advertencia y tiene una prohibición de no maldecir a Dios al igual que un Israel. Pero, aún así que queda incluido, la ejecución, en caso que lo hizo, no es pena de muerte con lapidación sequilá, sino con saif, decapitación. ¿Por qué? Porque todas las muertes mencionadas en la Torá sobre un Ben Noach, sobre un idólatra, sobre un gentil, no es sino únicamente saif, decapitación. Así dice ¿quién? La baraita. Bien, la Guimara y pregunta lo siguiente. Acabamos de ver en la baraita que el Oved Kohabim queda incluido en esta prohibición de blasfemar a Dios. ¿De dónde? Del hecho que está escrito ish ish. ¿Sí? Pregunta la Gemara, ¿de aquí lo aprendemos? No me cuadra, lo aprendemos de otro lado. No lo aprendemos de ish ish, no lo aprendemos de Vaikra 24:15 que nos dice ish ish, sino lo aprendemos de otro lado. ¿De dónde? De Bereshit 2, versículo 16. ¿Sí? En ese pasuk, es un pasuk largo que lo vamos a ver más adelante. Y hay varias palabras, el pasuk lo cito completo, Vaitzav Hashem Elohim al Adam lemor mikol etzagan achol tochel. Y vamos a ver más adelante que cada una de esas palabras nos insinúa una ley o algo que recae sobre el idólatra, sobre el gentil, sobre el Ben Noach, ¿sí? Y la palabra Hashem, vamos a ver más adelante, que nos viene a enseñar que el Ben Noach, o sea, el Oved Kohabim, el idólatra gentil, de aquí aprendemos de Hashem, de la palabra Vaitzav Hashem en Bereshit 2:16. De ahí aprendemos de que también el gentil no puede blasfemar a Dios. Y si lo blasfema, tiene que pena de muerte. Se pregunta la Gemara, no me cuadra con lo que vimos en la baraita. En la baraita mencionamos que lo aprendemos de Ish Ish, que el idólatra queda incluido en este pecado, en esta ejecución y en esta consecuencia. Y más adelante vamos a ver de que se aprende de otro lugar, de Hashem, de la palabra Hashem en Bereshit 2:16. ¿Sí? Entonces dice la Gemara, te voy a explicar, responde Rabbi Yitzhak Nafcha, recordemos el nombre, Rabbi Yitzhak Nafcha, dice lo siguiente. En realidad, tienes razón. De la palabra Hashem en Bereshit 2:16, de ahí aprendemos de que el gentil ya no puede, de que el idólatra no puede blasfemar. Y si blasfema a Dios, tiene la ejecución, tiene consecuencia de muerte, que ¿qué ejecución es? A diferencia que es lapidación, es saif, decapitación. Pero la palabra, el pasuk ish ish te viene a decir que en un idólatra, no nada más cuando menciona el nombre de Hashem Meforash, o sea, el Yud Kevav Ke Amonai, sino también los kinuim, que aquí kinuim no se refiere a los kinuim de la Mishnah que mencionamos, lo que es el seudónimo, no, aquí kinuim se refiere a otros nombres de Dios, Elohim, Shakai y demás, ¿sí? Llamémosle nombres subordinados, digamos, ¿sí? Nombres subordinados de Hashem. ¿Sí? Que son nombres de él, pero de menos directo, menos importancia, algo así. Ok. Dice Rabbi Yitzhak Nafcha, entonces, no. Entonces, de Hashem, de la palabra Hashem, Bereshit 2:16, aprendemos de que no puede blasfemar a Dios. ¿Pero a qué no, con qué nombre? Amonai.
Y de Ish aprendemos de que el idólatra no puede blasfemar a Dios también con los nombres de Dios subordinados. ¿Sí? Ahorita dice la Gemara que esto nada más cuadra con la opinión de Rabbi Meir. Que como vamos a ver en la baraita, Rabbi Meir opina que también un Israel que maldice a Dios en los nombres subordinados de Hashem Yitbaraj también tiene pena de muerte. Porque según Jajamim no. Explico. La baraita dice lo siguiente. Pasuk en Vaikra, que es el que estamos hablando, en Pasuk Vaikra 24, 15 dice: Ish ki yekareh lo aben asajeto. Hombre que maldiga a Dios y tendrá este pecado. ¿Sí? ¿Qué significa este pasuk? Ya está dicho, Venokem Hashem ot yumat, que maldice a Dios, morirá. ¿Para qué necesitas decirlo otra vez? Dice, no, este pasuk de Ish ki yekareh lo ab se necesita es porque el pasuk Venokem Hashem dice Yud Ke Vav Ke. Se puede ser que nada más cuando maldices al nombre de Amonai, pero ¿cómo sabes que también cuando Shema Miyuhad, que es el Amonai, Yud Ke Vav Ke, pero ¿cómo sabes que también cuando maldices a los otros nombres subordinados de Hashem, Elohim, Shakai y demás, que también aplica esto? Talmud Lomar, para eso se necesita este pasuk, Ish ki yekalel Elohav, que es Elohim, uno de los nombres subordinados, no el Shema Miyuhad, para decirte que también cuando es Elokav o Shakai y demás, también hay pena de muerte. ¿Quién dice todo esto? Rabbi Meir. O sea que Rabbi Meir dice que también un Israel que maldice, al igual que el Shema Miyuhad o Elokav, Elohim, Shakai y demás, hay pena de muerte. Sin embargo, Jajamim dice, no señor. El Israel tiene pena de muerte únicamente cuando blasfema a Dios, el Shema Miyuhad de Dios, al Yud Ke Vav Ke, pero no sobre los nombres subordinados. Sobre los nombres subordinados nada más hay una prohibición, pero no hay una pena de muerte. Entonces, básicamente vemos aquí en la baraita que según Rabbi Meir hay pena de muerte en los nombres subordinados y según Jajamim no. Entonces viene la Gemara y dice, cuando Rabbi Yitzhak Nafja nos dice que el Ish, que decimos que viene a incluir al gentil, al idólatra, pero aparentemente ya queda incluido del otro pasuk, el nombre de Hashem en Bereshit 2.16. Dice, no, en Bereshit 2.16 Hashem es para decirte Amonai, Shema Miyuhad. Y el Ish, la palabra es adicional, Ish, hombre, es para decirte ¿qué? Para decirte que también el idólatra queda incluido también los nombres subordinados. ¿Sí? Entonces, ¿con quién cuadra esto? Con Rabbi Meir, que dice que también un Israel en nombres subordinados aplica esta ejecución, porque según Jajamim, un Israel no tiene esto. Y ahorita viene la Gemara y nos dice lo siguiente. Acabamos de decir, ¿qué acaba de decir Rabbi Yitzhak Nafja? Básicamente Rabbi Yitzhak Nafja nos está diciendo que todo esto es Rabbi Meir, pero Jajamim discuten con Rabbi Meir. Y de la misma manera que según Jajamim en la Baraitá, un Israel está exento cuando maldice los nombres subordinados, también un Obed Kohabim va a estar exento de pena de muerte, cuando maldice los nombres subordinados. Dice la Gemara, así opina Rabbi Yitzhak Nafja, así sale de Rabbi Yitzhak Nafja. Pero esto discute con Rabbi Meir, porque Rabbi Meir dice Meforash lo contrario. Dice que no dice así, o sea, no está de acuerdo con eso. Dice un Ben Noach que maldice a Dios con los nombres subordinados, también según Jajamim está ¿qué? También según Jajamim está ¿qué? Un Ben Noach, un idólatra, un gentil, que maldice a Hashem con los nombres subordinados, también su Jajamim va a estar ¿qué? Hayab. ¿Y cómo puede ser si Jajamim dice que cuando es un Israel que maldice los nombres subordinados no está Hayab mitad, no tiene pena de muerte? Sin embargo, dice Rabbi Meir cuando es un Ben Noach, sí está Hayab. ¿Cuál es la fuente? Porque el pasuk en Vaikra 24:16 nos dice Kager Kaezrach Benokvo Shem Yumat. O sea, un ger convertido o un Ezrach, una persona de nacimiento judío, Benokvo Shem, cuando dice el Shema Miyuhad del Yud Ke Vav Ke, ahí es cuando tiene pena de muerte. Y de ahí deducimos que el ger o el Ezrach, o sea, el judío, ya sea convertido judío de nacimiento, nada más cuando es Shema Meforash, Shema Miyuhad, Yud Ke Vav Ke, pero no los nombres subordinados. Pero eso es nada más Kager Kaezrach, cuando es un ger o Ezrach. Pero si es un gentil o Bet Kohabim, ahí no nada más en Shema Miyuhad, sino también los Kinuim, que son los nombres subordinados. Entonces, básicamente, lo que sale de Rabbi Yitzhak Nafja, que todo lo que él dice cuadra nada más con Rabbi Meir, discute con lo que dice Rabbi Meir, porque según Rabbi Meir acabamos de comprobar que también según Jajamim, un Ben Noach que maldice no solamente Shema Miyuhad, sino también nombres subordinados, también Kinuim, va a tener pena de muerte cuando es un Ben Noach. ¿Y cuál sería la diferencia según Jajamim? ¿Por qué según Jajamim hacemos esa diferencia? No, porque el pasuk no dice Kager Kaezrach Benokvo Shem Yumat. O sea que en esto, según Jajamim, según la explicación de Rabbi Meir en Jajamim, sale que Jajamim es más estricto con un gentil a que un Israel, porque un gentil tendría pena de muerte también en Kinuim. Ok. Bien, la Gemara pregunta, listo. Ahorita, según Rabbi Meir, según la explicación de Rabbi Meir, la última explicación que dijimos, dice que según Jajamim,
Israel no tiene pena de muerte cuando es en nombres subordinados. Y Rabbi Meir opina que ¿qué? Que sí. Y también según Jajamim, cuando es un Ben Noach, sí hay. ¿De dónde lo aprende? Kager Kaezrach. Ahorita, ¿qué va a hacer Rabbi Meir con la fuente de Kager Kaezrach? Según Jajamim se necesita para enseñarnos que solamente en Gero Ezrach, solamente en un judío, aplica esta restricción que nada más el Shema Shema Miyuchad y no Kinuim. Pero según Rabbi Meir, que también en un Israel decimos de que hay Kinui, se consigue que también en un gentil. Entonces, ¿qué va a hacer con ese pasuk Kager Kaezrach? No lo necesita, está extra aparentemente. Dice la Gemara. No, Rabbi Meir va a usar este pasuk para enseñarnos lo siguiente. Definitivamente, como dijimos, según Rabbi Meir, sabemos de que un Israel, al igual que un gentil, tienen pena de muerte al blasfemar el nombre de Dios a Meforash, Yud-Kevavke, Shema Miyuchad, o también los Kinuim. Pero se necesita el Kaezrach para decirte que Kaezrach, Benokbo Shem Yumat, o sea, solo ellos tendrán sequilá, el judío nacimiento, y los otros también van a tener pena de muerte. ¿Pero cuál? Saif. Y se necesita enseñar eso, aunque tenemos una regla que normalmente cuando se menciona la muerte de un Ben Noach siempre es Saif, aquí se necesita especificar, volver a especificar y hacer hincapié en eso. ¿Por qué? Porque hemos pensado que ya que según Rabbi Meir queda incluido el gentil, al igual que el Israel, se diferencia de Jamín que no, pero queda incluido, entonces hubiese dicho que queda igual en todo, también en la ejecución. Kamashmana no, Kager, Kaezrach, Benokbo Shem Yumat, solamente el Ger y Ezrach tienen Yumat de Sequilá y los demás también tienen Yumat de muerte, pero no de lapidación, no de Sequilá, sino de Saif. Ahorita pregunta la Gemara. Y según todo esto es según Rabbi Meir, según la explicación de Rabbi Meir. Vamos ahorita a la explicación de Rabbi Yitzhak Nafja. Rabbi Yitzhak Nafja opina que según Jajamim, no solamente Israel, sino también un Ben Noach, nada más tienen ejecución de muerte, únicamente cuando blasfeman a Dios, Shema Miyuchad, y no Kinuim, según Rabbi Yitzhak Nafja, la explicación anterior. ¿Qué va a hacer con la explicación de Kager Kaezrach? ¿Sí? Que Kager Kaezrach aparentemente vemos de que la limitación es únicamente para el Ger y el Ezrach, o sea, el judío, y no el gentil, no el idólatra. Dice, no, eso es para decirte otra cosa. Eso es para decirte que, definitivamente, según Rabbi Yitzhak Nafja, esta limitación te va a decir lo siguiente: el ger y el ezrach, o sea, el convertido y el judío de nacimiento, ellos son los que necesitan el nokvo shem, esa restricción de que haya shem beshem, Dios a través de Dios, ¿sí? O sea, maldecir a Dios en nombre de Dios. Eso es nada más ger y ezrach, pero el resto, o sea, el idólatra, el gentil, el ben noach, ahí no necesitan Shem Beshem, sino el simple hecho que ya maldigan a Dios, aunque no sea a través del nombre de Dios, ya van a tener la consecuencia pertinente. Seguimos. Pero todo esto es cuando nada más Shema Miyuchad, no en Kinuim, según Rabbi Yitzhak Nafja, según la explicación de Rabbi Yitzhak Nafja, en la opinión de Jajamim, ya sea Israel, ya sea Goy, únicamente Shema Miyuchad. ¿Cuál es la diferencia? Kager Kaezrach te dice que hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? No, Kager Kaezrach necesita Shem Beshem y el otro no necesita Shem Beshem, el gentil, sino nada más Shem. Y por último, la Gemara nos dice lo siguiente, no por último de esta parte que leímos. La Gemara nos dice lo siguiente. Nosotros mencionamos que Rabbi Meir, ¿de dónde aprende que un idólatra está incluido en esta prohibición? Del hecho que está escrito Ish 2 veces, ¿sí? Entonces, y por eso dijimos que según Rabbi Meir, queda un idólatra incluido no solamente en Shema Miyuchad, sino también en Kinuim, también en nombres subordinados. Pregunta la Gemara según Jajamim. Según Jajamim, que ¿qué va a hacer Jajamim según Ish? Que según Jajamim nada más queda incluido, según la explicación de Rabbi Yitzhak Nafja, según Jajamim, el idólatra queda incluido únicamente en blasfemar el Shema Miyuchad, pero no en blasfemar el Kinuim, y eso se aprende de Hashem en Bereshit. De Hashem en Bereshit 2, de ese pasuk. ¿Qué va a hacer con el Ish 2 veces? ¿Está extra? ¿Qué va a hacer? No, muchas veces la Torah habla como el lenguaje mundano, el lenguaje humano, que es repetir a veces Ish, y no es para, así es la expresión, no para decir, no para aprender de esta palabra adicional algo más. O sea, no es una palabra, no se considera una palabra adicional porque así muchas veces la Torah habla, como la Torah a veces se expresa como las personas. Seguimos. Tanu Rabbanan, Sheva mitzvot nitztavu bene Noach. Dinim, ubirkat Hashem, avodah zara, gilui arayot, ushvichut damim, vegezel ve'ever min hachai. La Gemara ahorita
la Gemara ahorita empieza a hablarnos un tema medio nuevo. Ya que hablamos de Bené Noaj, de los hijos de Noaj, cuando decimos Bené Noaj nos referimos a gentiles, idólatras, gentiles o idólatras. Nos dice, la Gemara sobre una varita, y la varita nos dice así: 7 preceptos fueron ordenados los Bené Noaj, los gentiles. ¿Cuáles son esos 7 preceptos? Escuchen bien. Hasta eso lo dice la varita. Primero es Dinim. ¿Qué es Dinim? Hay más lo que cómo explicar. Rambam, Maimónides y Ramban, Nachmanides. Dinim, traducción literal, es leyes civiles. ¿Sí? El Rambam, no vamos a ir a una explicación del Rambam, vamos a ir a una explicación del Ramban, del Nachmanides, pero de una vez menciono también la explicación del Rambam. El Rambam dice que las leyes civiles es como una corte que se hace para poder juzgar las otras 6 preceptos que vamos a ver, nada más. Así dice el Maimónides. Si el Nachmanides dice no, el Ramban dice no. Cuando dice Dinim, se refiere a las leyes civiles, lo que es engañar, temas monetarios, compra y venta y todo lo que incumbe, daños, leyes civiles, literal. Vayamos con la explicación de Nachmanides. Entonces, la primera orden es que cumplan las leyes civiles. Segunda mitzvah, segundo precepto que tienen los Bené Noaj, los gentiles, es Birkat Hashem. No pueden blasfemar a Dios. Tercero, Avodah Zará, no pueden hacer idolatría. Cuarto, Gilui Arayot, transgresiones sexuales. Quinto, Shfichut Damim, asesinato. Sexto, Gezel, robo, no pueden robar. Y séptimo, Ever Min Hachai. ¿Qué significa Ever Min Hachai? Comer una extremidad arrancada de un animal vivo. Estas son las 7 mitzvot, los 7 preceptos, las 7 órdenes de los Bnei Noach, de los gentiles. Ahorita la Gemara nos trae otros Tanaim que agregan otras mitzvot. No nada más son 7, agregan otras más. Rabbi Haina ben Gamla Omer, Afala Damina Hai. Rabbi Hitka Omer, Afala Serus. Rabbi Shimon Omer, Afala Kishuf. Rabbi Yossi Omer, Kola Amur Parashat Kishuf, Benoach Muzar Alav. Lo imatze bechama avir beno bito baesh kosem kesami meonenu menachesh umechashev. Vejo ver haver veshoelo veideoni vedoresh el ametim. בגלל התועבות האלה, השם אלוהיך מוריש אותם מפניך, ונוענש, אלא אם כן הזהיר. רבי אלעזר אומר, אף על הכליים, מותרים בני נוח ללבוש כליים ולזרוע כליים, ואין אסורים אלא בהרבעת בהמה ובהרכבת האילן. La Baraita nos trae, como dije, otras opiniones que agrega estas 7 mitzvot de Bnei Noach, agrega otras más que hay otras mitzvot adicionales que los Bnei Noach tienen. Rabbi Haná ben Gamla agrega la prohibición de ajilat dam min hachai, consumir sangre de un animal vivo. También eso está prohibido. Rabbi Hitka agrega serus. ¿Qué es serus? Esterilización, castrar. Pero no nada más animales, sino también personas. El castrar está prohibido. Rabbi Shimon agrega kishuf, brujería. ¿Sí? Rabbi Yossi agrega no solamente kishuf, sino todas las prohibiciones que están mencionadas en la parashá de Kishuf, que se menciona en Devarim 18, en versículo 10, 11, 12. ¿Sí? Hay muchas prohibiciones ahí. Ma'avir beno bito baesh, kosem kesami, meoné, menajesh, mechashef. Son varias tipos, ovid, deoní, varios tipos de brujería y otras prohibiciones más. Todas esas prohibiciones, hover, haber, shoelo, ¿sí? Doresh el ametim, son diferentes tipos así de fuerzas, de energías así. Todo esto no nada más mechashef, sino otras prohibiciones más que están escritas en esa porción. ¿Y cuál es la prueba? Porque ahí está escrito que por todos esos pecados, morisho tamipanejas, Kadosh Baruj Hu va a castigar a todas las naciones. Pero no existe castigo si no hay advertencia. Entonces seguramente hay advertencia, hay una prohibición también de todas esas prohibiciones sobre todos los Bnei Noach, sobre todos los gentiles. Así opina particularmente Rabbi Yossi. Y por último la Baraita trae una última opinión. Rabbi Elazar dice que también los Bnei Noach tienen la mitzvah, el precepto de cuidar kilaim, mezcla. ¿Pero qué mezcla? No todas. Pueden vestir shatnez, lana y lino. Pueden sembrar 2 semillas de diferentes especies, y la prohibición es nada más aparear 2 animales de diferentes especies o injertar una rama de un árbol en otro árbol de otra especie. Así nos dice la Baraita. Ahorita la Gemara a continuación nos trae una fuente de la Torá, primero que todo para las 7 que mencionamos al principio. ¿Cuáles son esas 7 mitzvot Bnei Noach que mencionamos al principio de la Baraita? Dinim, leyes civiles, Birkat Hashem, blasfemar a Dios, Avodah Zará, idolatría, Gilui Arayot, transgresiones sexuales, Shfichut Damim, asesinato, Gezel, robo, y por último, Ever Min Hachai, que es comer una extremidad que fue arrancada de un animal
vivo. La Gemara nos trae una fuente de la Torah para estas 7. Tenemos que buscar una fuente de la Torah que vemos en ella que estas 7 mitzvot, estos 7 preceptos, estas 7 órdenes aplican no solamente para Israel, sino también para un Ben Noach, también para un gentil. Dice la Gemara, Minan Emile Amar Rabbi Yohanan, de Amar Kra, Vaitzav Hashem Elohim al Adam lemor mikol etzagan achol tochel. Vaitzav Eloadinim, וכן הוא אומר, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו וגומר, השם זו ברכת השם, וכן הוא אומר, ונוקב שם השם, מות יומת. אלוהים זו עבודת כוכבים, וכן הוא אומר, לא יהיה לך אלוהים אחרים. על האדם זו שפיכות דמים, וכן הוא אומר, שופך דם האדם וגומר, לאמור, זו גילוי עריות. וכן הוא אומר, לאמור, הן ישלח איש את אשתו, והלכה מאיתו, והייתה לאיש אחר. מכל הצגן, ולא גזל. אכול תאכל, ולא עבר מן החי. Dice Rabbi Yohanan, la fuente para esto es el pasuk en Bereshit 2.16. ¿Se recuerdan que citamos un pasuk que dijimos que de Hashem se aprende a blasfemar a Dios? Aquí este es el pasuk completo y vamos a interpretar cada una de esas palabras. Repito y cito nuevamente el pasuk. El pasuk Bereshit 2.16 dice, Vaitzav Hashem Elohim al Adam lemor mikol etzagan achol tochel. Y se divide de la siguiente manera. Vaitzav se refiere, la derashá es dinim. Vaitzav interpretamos que se refiere a la mitzvah de leyes civiles. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? No, porque hay un pasuk que nos dice Leman asher yetzaveh y después la sot tzedakah mishpat. Vemos que tzav representa, alude a tzedakah mishpat, justicia, leyes civiles. Después la palabra Hashem se refiere a birkat Hashem, maldecir a Dios. ¿De dónde lo aprendemos? Porque hay otro pasuk que dice, que es el que mencionamos antes, Vaikra 24:16, Venokev Shem Hashem. Ya que está escrito aquí Hashem, y aquí está escrito Hashem, y aquí está escrito sobre Nokev, vemos que es maldecir a Dios. Después la tercera palabra, Vaitzav Hashem Elohim. Elohim se refiere, alude a Abodat Kochavim, idolatría. Porque el pasuk en Shemot 2:3 dice, Lo yeleja Elohim Acherim. Al Ha'adam se refiere, alude a Shefichut Damim, asesinato, porque en Bereshit 9:6 dice, Shofech Dam Ha'adam Damo Yishafech. Lemor, la palabra lemor de este pasuk, se refiere a Gilui Arayot, transgresiones sexuales. ¿Por qué? Porque dice en Irmía 3:1, lemor, y después dice, en yeshalach, ishet ishto, ve'aleja, ve'aita mito, ve'aita leishacher. ¿Sí? O sea, dice la palabra lemor y menciona de cuando una persona divorcia a su esposa y se puede casar con otro hombre. O sea que aplican las transgresiones y las restricciones y limitaciones sexuales. Y por último, Mikol etzagan, de ahí aprendemos que la Torah le dice a Adán que puede comer de todos los árboles del Gan, del jardín. ¿Sí? Vemos del jardín puedes, pero no puedes comer de otro que no pertenece a ti. O sea, Gezel, no puedes robar. Y por último, Achol Tochel, comer comerás. ¿Qué te viene a decir? Comer comerás eso, las frutas, y no otra cosa. ¿Qué es no otra cosa? Ever minachai, que es una extremidad que uno arrancó de un animal vivo. Esta es la fuente para estas 7 mitzvot. Viene la Gemara y dice lo siguiente: Kiata Rabbi Yitzchak tan ifcha vaitzav zo avodat kochavim Elohim zo dinim bishnama Elohim zo dinim dichtiv venikra bal habayit ela Elohim ela vaitzav zo avodat zara mai mashma Rav Chazda ורב יצחק ורב דים אחד אמר סרו מהר מן הדרך אשר ציוויתים עשו להם וגומר אחד אמר השוק אפרים רצוץ משפט כי הואיל הלך אחרי צו מהי בניו כבניו עובד כוכבים שעשה עבודה זרה ולא השתחווה לה למאן דאמר עשו משעת עשייה מחייו למאן דאמר כי הואיל הלך עד דאזיל בתרה ופלח לה ומיקה למאן דאמר עובד כוכבים שעשה עבודה זרה ולא השתחווה לה חייו ועתני עבוד כוכבים דברים שבדין של ישראל ממיתים עליהם בנוח מוזהר עליהם אין בדין של ישראל ממיתים עליהם אין בנוח מוזהר עליהם למהות מאי רב למהות עובד כוכבים שעשה עבודה זרה ולא השתחווה לה אמר רב פאפא לא למהות גיפוף ונישוק דמאי אילמה כדרכה ברכת עלאו אלא למהות שלא כדרכה. Bien, la Gemara nos dice lo siguiente. Rabbi Yitzchak, cuando fue a Babel, dijo lo siguiente. Nosotros mencionamos de las primeras 2 de esas 7 mitzvot de Bnei Noach, ¿cuáles son? Dinim y Birkat Hashem, leyes civiles y maldecir blasfemar a Hashem. Y dijo Rabbi Yohanan, que Vaitzav lo aprendemos de dónde,
Sí, dinim lo aprendemos de dónde? De la palabra vaitzad. Y blasfemar a Dios lo aprendemos de la palabra Hashem, ¿sí? De la palabra Amonai. ¿Sí? Así nos dice, así dijo Rabbi Yohanan. Viene la Gemara y dice que Rabbi Yitzhak, cuando llegó a Babel, está de acuerdo que hay estos dos preceptos de leyes civiles y de no blasfemar a Dios, pero la interpretación y la fuente de los pesukim es al revés. Vaitzad para un segundo. Mejilá, no, yo mencioné blasfemar a Dios, no. O sea, Rabbi Yitzhak viene y nos dice, me enfoqué en leyes civiles y blasfemar a Dios, no. La diferencia entre Rabbi Yitzhak y Rabbi Yohanan es dinim, leyes civiles e idolatría, ¿sí? Según Rabbi Yohanan, ¿de dónde lo aprendemos? Vaitzav, de ahí aprendemos leyes civiles, y de la palabra Elohim aprendemos idolatría, que no puede ser idolatría. Bien, la Gemara nos comenta que Rabbi Yitzhak, cuando llegó a Babel, también está de acuerdo con esos dos preceptos, pero los invierte. La fuente de idolatría que no pueden los Benenoach, los gentiles, es de Vaitzav, y la fuente de Elohim, la fuente de Dinim, de leyes civiles, es de Elohim. Y la Gemara pregunta, aclara y explica. Entiendo que Elohim puede ser leyes civiles, porque está escrito en Shemot 22:7 respecto a juicio, Venikra Baal Habait Ela Elohim, refiriéndose a los jueces. Entonces vemos que Elohim sí alude a juicios, a leyes civiles, ¿sí? Pero ¿dónde vemos que la palabra Baitzá, pregunta la Gemara, alude a idolatría? Dice la Gemara dos explicaciones, dos opiniones, Rav Hasda y Rav Yitzhak bar Avdimi. Uno dice que la fuente es de Egel Azad, del becerro de oro, que está escrito en Shemot 32:8, Saru Maer Minadere Hasher Tzivitim, el mismo lenguaje que Baitzav, Azulahem Egel Maseja. O sea, dice que hicieron el becerro de oro y usa el lenguaje que Tzivitim. Vemos que Baitzav sí puede aludir a idolatría. Y la segunda opinión dice que la fuente es de un pasuk en Oshea, capítulo 5, versículo 11, que dice, Ashuk Efraim Retzuz Mishvat, Ki oil halach acharei tzav, ya que fue atrás de un tzav, refiriéndose a la idolatría. Vemos que tzav alude a idolatría. Pregunta la Gemara, ¿cuál es la diferencia entre estas dos opiniones? Si es de Egel Azad o de el pasuk en Oshea. Dice la Gemara, la diferencia va a ser en la siguiente. ¿Qué pasa un Oved Kohabim, un gentil, que hace un ídolo para Avodah Zará, pero aún no se inclinó? ¿Sí? Entonces, según la opinión que lo trae de Egel Azad, que dice Azú, ahí dice Tzivitim, pero dice Azú, vemos que el momento que ya lo hace, ya transgrede. Sin embargo, según el pasuk de Oshea, que dice Oil halach acharei tzav, que fue atrás de la idolatría, es cuando ya adoró, sirvió, ¿sí? Y aquí, ya que no lo hizo todavía, no hay este problema todavía. Así dice la Gemara. Sin embargo, viene Rabba y dice, no me cuadra. ¿Acaso hay una opinión que opina que un Oved Kohabim, que un idólatra, que un gentil, que un Menoach, que hace una Avodah Zará y no se inclinó a ella, no la sirvió, no la adoró, ¿sí? ¿Va a tener pena de muerte? Porque así sale, que según la opinión que es Azú, apenas la hace, aunque no ha servido, aunque no ha idolatrado, ya hay pena de muerte. No me cuadra, no hay ninguna opinión así. ¿Por qué? Porque la Baraitá dice, te voy a traer prueba, la Baraitá dice que en Avodat Kohabim la halajá es, escuchen bien cómo es la regla, cosas que cuando un Israel la hace, lo ejecutan a muerte, a un Ben Noach le prohíben, nada más. Y cosas que, bueno, hay cosas que también lo ejecutan a muerte, pero dice así, cosas que ejecutan a muerte a un Israel, seguro el Ben Noach por lo menos está prohibido. Y cosas que el Bedín no mata, no ejecuta al Israel, al Ben Noach seguro ni lo tiene prohibido. ¿Qué es lo que queda? ¿Cuál sería ese caso? A un Israel que no lo matan, y a un Israel cuando lo hace no lo matan, y a un Ben Noach no lo estaría ni prohibido. Aparentemente el caso sería cuando es un Oved Kohabim que hace un ídolo y no se inclina él todavía. Que en ese caso un Israel lo tiene prohibido hacer, pero no lo ejecutan. Y a un Ben Noach, ¿qué dijimos? Que si a un Israel no lo ejecutan, a un Ben Noach no tiene ni prohibición. Se no cuadra lo que dijimos antes. ¿Cómo puede haber una opinión que dice que apenas lo hace, aunque no lo adora, aunque no lo sirve, ya tiene pena de muerte? Dice la papá, no, en verdad la baraita se refiere a excluir el siguiente caso, excluir un caso de una persona que abraza y besa a una Avodah Zará. En este caso nos enseña que ya que un Israel no lo ejecutan a muerte, por algo así, entonces a un Ben Noach, no
no tiene ni prohibición. Pero si la hace, sí puede tener prohibición. O sea, el Rapapá dice, no, puede ser que la baraitá, cuando nos dice que hay un caso que no hay prohibición para un gentil, que no ejecutan un Israel, y por ende no hay prohibición para un gentil, se refiere cuando ya hay un ídolo hecho, y viene el Israel, y viene la persona, y lo abraza y lo besa, que hay un Israel puede tenerlo prohibido, pero no lo ejecutan, y el gentil en ese caso ni prohibición va a tener. Pregúntale un segundo, ¿cómo? Lo abraza y lo besa, ¿y cuál es el caso? Si la manera que uno sirve a este ídolo es a través de besarlo y abrazarlo, entonces, ¿cómo que no va a haber prohibición? No, prohibición y pena de muerte tiene que haber, porque esa es la manera de idolatría. Entonces, claro que van a matar al Israel. En el caso es cuando la manera de servir a este ídolo no es a través de besarlo y abrazarlo, y él lo hace. Entonces, en este caso, un Israel puede tenerlo prohibido, pero no lo ejecutan, y a un gentil no tiene ni la prohibición. Y eso es lo que se le debe tratar. Pero si hace el ídolo, sí puede haber una pena de muerte, según la opinión que mencionamos antes. Seguimos. Tinim benenoach ifkud. דינים בני נוח יפקוד, והתניא 10 מצוות נצטוו ישראל במראה. 7 שקיבלו עליהם בני נוח, והוסיפו עליהם דינים ושבת וכיבוד אב ואם. דינים, דכתיב שם שם לו חוק ומשפט, שבת וכיבוד אב ואם, דכתיב כאשר ציווך השם אלוקיך, ואמר רבי יהודה, כאשר ציווך במראה. אמר רב נחמן, אמר רב בר אבוה, לא נצטרך, אלא לעדה ועדים ועתרה, יחי מאי והוסיפו עליהם דינים, אלא אמר רבא לא נצריכה אלא דיני כנסות. הכתיב והוסיפו בדינים מבעלה. אלא אמר רבא חבר יעקב לא נצטרך אלא להושיב בדין בכל פלך ופלך ובכל עיר ועיר. והיה בני נוח לא יפקוד, והתניא כשנצטוו ישראל להושיב בדין בכל פלך ופלך ובכל עיר ועיר, כך נצטוו בני נוח להושיב בדין בכל פלך ופלך ובכל עיר ועיר. אלא אמר רבא היתנא תנא דבי מנשהו דמפיק דח ואייל סח. תנא דבי מנשה, שהמצוות נצטוו בני נוח, עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים גזל ואיבר מן החי וסירוס וכליים. רבי יהודה אומר, אדם הראשון נצטווה אלא על עבודה זרה בלבד, שנאמר ויצו אלוהים על האדם. רבי יהודה מבטרה אומר, אף על ברכת השם, יש אומרים, אף על הדינים. כמן אז להדה אמר רבי יהודה, אמר רב, אלוהים אני לא תקהלוני, אלוהים אני לא תמירוני, אלוהים אני יהיה מוראי עליכם, כמן יש אומרים, que ellos אומרים. Ahorita la Gemara analiza lo siguiente. De las 7 mitzvot de Bene Noach que mencionamos, ¿cuál es la primera? Dinim. ¿Qué es dinim? Leyes civiles. O sea que un Ben Noach, un gentil, un idólatra, no todos los Ben Noach son idólatras, ¿sí? Pero un gentil en general, incluye también idólatras. La primera mitzvah, primer precepto que mencionamos, la primera orden que mencionamos es dinim, leyes civiles. Pregunta la Gemara, no me cuadra que Ben Noach fueron ordenados en cumplir leyes civiles. ¿Por qué? Porque hay una varita que dice que hay 10 preceptos que fueron ordenados el pueblo de Israel en Mará. ¿Qué es Mará? La primera parada que tuvo el pueblo de Israel en el desierto después de pasar el Yam Suf, el mar de juncos. Y ahí fueron ordenados con 10 preceptos. ¿Cuáles son esos 10 preceptos? 7, escuchen bien lo que dice aquí la Baraita, 7 que recibieron los Bene Noach. Y adicionalmente, ya los mefrashim aquí preguntan, ¿cómo que 7 que recibieron los Bene Noach? Ya estaban ordenados, porque fueron ordenados, pero no vamos a entrar en eso. Pero de todas maneras dice aquí, 10 en total, en Mará, 7 de los Bene Noach, que fueron y se rectificaron nuevamente con el pueblo de Israel, y adicionalmente a esos 7, dinim, leyes civiles, Shabbat y Kibud Av Vaem. Es un segundo, adicionalmente a esos 7 está dinim. Significa que dinim no es parte de esos 7. Así pregunta la Gemara. Y la Gemara, antes de responder, la Gemara interrumpe, dice, ¿cuál es la fuente de que fueron ordenados en dinim ahí en Mará? Porque está escrito en Shemot 15, 25, en Parashat Shalach, Sham Sam Lo Chok uMishpat, refiriéndose a Mará, Mishpat, leyes civiles. Shabbat y Kibud Av Vaem, ¿cómo sabemos? Porque en los 10 mandamientos, cuando menciona Shabbat y Kibud Av Vaem, ¿sí? Zahoret Yom Shabbat, el cuarto y el quinto, muy bien, cuarto y quinto mandamiento, dice en Devarim Kasher Tzivecha Hashem Elokeja, como ya te ordenó Dios previamente. ¿Dónde? Dice la viuda en Mará. Aquí está la fuente de que fueron 7 más 3 dinim, y ya trajimos fuente, más 3, que son dinim, Shabbat y Kibud Av Vaem, y trajimos prueba de que estos 3 fueron ordenados ahí. Pero de todas maneras la pregunta está clara, que vemos que dinim no es parte, leyes civiles no es parte de las 7, sino hay 7 de Bene Noach más dinim. La dinim está entre otras.
Así pregunta la Gemara. ¿Responde Rav Nachman en nombre de Rabba Barabúa? No, te voy a explicar. Definitivamente también parte de las 7 cuáles son dinim, leyes civiles. Y cuando aquí dice en la baraita, esta última que vimos, que en Mará fueron ordenados aparte de esas 7 dinim, se refiere a unos detalles de dinim. ¿Sí? Que por ejemplo para 7 leyes civiles necesitas aidá. O sea, se refiere a 23 jueces, que donde aprendemos 23, edad, como vimos al principio del masaje, no vamos a traer en eso ahorita. Otro detalle más, edim, que se necesitan testigos, 2 testigos. Y otro detalle más, que se necesita que para ejecutar a alguien pena de muerte, que es parte de las leyes civiles, se necesita que advertencia. O sea, cuando dice que aparte de las 7 se agregó dinim, no es dinim, sino detalles de dinim. Si no, la Gemara dice, no me cuadra, porque si es así, la de Baraita no me tenía que haber dicho que se agregó dinim, me tenía que haber dicho que se agregaron detalles de dinim. Por eso la Gemara, por eso Rabba dice otra explicación que se refiere a no detalles de las mismas leyes, sino unas leyes nuevas, leyes de sanciones y multas. ¿Sí? Que no es detalles, sino es un departamento nuevo de las leyes civiles. Pero todavía la Gemara pregunta, no me cuadra, porque aunque no son detalles de las leyes existentes, sino son leyes nuevas, pero al fin y al cabo es parte de Dinim. Entonces debería decir que Osifula en Bedinim agregaron en las leyes civiles. ¿Sí? No agregaron leyes civiles. ¿Sí? Eso ya estaba agregado, solo agregaron una parte. Por eso Rabba Barabúa hizo esa explicación, que aquí en verdad es que se refiere a Osifu Aleim Dinim. Leyes civiles en verdad tenían desde antes. Veneno, como dijimos, en la baraita anterior, en la Amud Aleph, que Dinim eran parte de las 7 mitzvot, al final de Amud Aleph. ¿Sí? ¿Y qué dice aquí que agregaron Dinim? No, que agregaron la obligación de tener din, de tener un bedín en cada ciudad y ciudad, en cada provincia y provincia. ¿Sí? Pero según esto sale que esto le agregaron esto aquí nada más al pueblo de Israel Mará. Pero los gentiles, Bnei Noach, no tienen esto agregado. O sea, no tienen obligación de tener en cada ciudad y ciudad, en cada provincia. Pregúntale a Mará, no me cuadra, porque hay otra baraita que dice que de la misma manera que el pueblo de Israel fue ordenado a tener Bate Dinim en cada lugar y lugar, cada provincia y provincia, cada ciudad y ciudad, también asimismo los Bnei Noach, los gentiles. Por eso, después de esta pregunta, la Gemara se retracta y dice definitivamente, tenemos que decir que dinim que agregaron en Mará se refiere a leyes civiles. Y por ende vemos de que no estuvieron agregados esos dinim en los 7 mitzvot Bnei Noach. Pero esto no cuadra esta baraita, entonces si es así no cuadra con la baraita que vimos en Amud Aleph, que parte de las 7 mitzvot Bnei Noach es dinim. Entonces sí, definitivamente tenemos que decir que un segundo, sí, que es mahloket. Y la baraita primera de Amud Aleph que dice que están en los 7 mitzvot Bnei Noach dinim, opina que una de las 7 mitzvot de Noach fue leyes civiles. Y la última baraita, la que acabamos de ver, que dinim es por aparte, opina como Taná de Menashe. Taná de Menashe quita daj y agrega saj. Daj, dalet haf. Dalet haf alude a dinim, dalet de dinim, y la Jav de Birkat Hashem, de blasfemar a Dios, la Jav de Birkat. Se saca esas 2 de la lista y en vez agrega Saj. Saj es Samach, Serus, esterilización, que es castrar, y Jav de Kilaim. ¿Sí? Entonces, efectivamente, esta última baraita opina como Tana de Menashe, que efectivamente una de las que quita es Dinim, quita Dinim y Birkat Hashem, y agrega en vez de esas 2, de esas listas de 7, agrega a Serus y Kilaim. ¿Dónde vemos esta baraita? Y se Tana de Menashe Meforash. 7 órdenes fueron ordenadas a los Bnei Noach, 7 mitzvot, 7 preceptos. ¿Cuáles son? Abodá Zará, estaba también en la lista primera. Giluei Arayot, transgresiones sexuales, también estaba. Shfichut Damim, asesinato, también estaba. Gez del robo, estaba. Ever Minahai, extremidades cortadas de un animal vivo, estaba. Pero ahí ya mete que Serus, castrar, esterilización de personas o animales. Y Kilaim, que son mezclas. La baraita sigue diciendo, Rabbi Yehuda ahorita nos habla de Adam Arishon. Todo eso es Bnei Noach, de la generación de Noach en adelante. ¿Qué fue ordenado la mitzvah de Adam? Dice Rabbi Yehuda fue ordenado únicamente, la mitzvah que tenía es no hacer abodá zará, no hacer idolatría. ¿Cómo? ¿De dónde lo aprende él? Porque en Bereshit 2.16 está escrito Vaitzav Hashem Elohim ala Adam. Hashem ordenó que haya un Elohim sobre la persona, y no, o sea que Adam nada más tenga uno y no tenga más. Rabbi Yehuda ben Betera dice que respecto a Adam también fue ordenado no nada más que no haga idolatría, sino también que no blasfeme a Hashem. ¿Y dónde lo aprende el mismo pasuk? Vaitzav Hashem Elohim al Adam, o sea que Elohim al Adam, que no puede blasfemarlo. Y por último hay un Yeshorim que dice que también Adam, aparte de ser ordenado en no idolatría y no blasfemar, también fue ordenado en dinim, leyes civiles. ¿Sí?
¿Por qué? ¿De dónde lo aprende? También lo aprende el mismo pasuk, porque el pasuk dice que Vaitzav Hashem Elohim et Adam, o sea que Hashem ordenó a Adam que tenga temor a Dios, o sea, que no sea como las personas que desvían del juicio, o sea, leyes civiles. La Gemara pregunta, como quién va a lo que dice Rabbi Yehuda en nombre de Rab, que cuando dice Elohim, se refiere Elohim ani lote kaeluni, yo soy Dios, no me maldigas, yo soy Dios, no me cambies por otro, o sea, idolatría, yo soy Dios y ten mi temor sobre ti, o sea, juicio, leyes civiles, no te desvíes. Como quién va, como la tercera opinión, el Yesh Omri. Seguimos. Mencionamos que Tana de Menashe también está de acuerdo que Bnei Noach tenían 7 mitzvot, pero cambia. ¿Qué quita? Quita dinim, leyes civiles y blasfemar a Dios, y agrega en vez de esas esterilización, sirus, castrar y kilai, ¿sí? Mezclas. Entonces, tenemos que ver de dónde Tana de Menashe, cuál es la fuente para esto. La fuente de la primera Baitana Mudalef, de las 7 que habíamos mencionado anteriormente, que cuáles son las 7, no metemos sirus ni kilaim, sino ponemos dinim, leyes civiles, la Mudalef, ¿sí? Y también blasfemar a Dios, lo aprendimos de donde el pasuk, Vaitzav Hashem el Adam, de cada palabra aprendimos una, ya lo dijimos antes, pero ahorita Tana de Menashe que nos cambia, nos quita 2 y nos pone otros 2, ¿cuál es la fuente para estas 7? ¿Dónde la aprende? Tana de Menashe y Darish Vaitzav, afino anachnami, y lo Darish Vaitzav, Hani minale, leolam lo Darish Vaitzav, Hani kolchada vejada, beape nafsha ketiva. עבודה זרה וגילוי עריות, דכתיב ותשחט הארץ לפני האלוהים ותנה דברי ישמעאל, בכל מקום שנאמר השחתה, אינו אלא דבר ערווה, ועבודת כוכבים דבר ערווה שנאמר כי אישית כל בשר את דרכו, ועבודת כוכבים דכתיב פן תשחיתון ועשיתם וגומר, ואידך כל חיו דקמגלי, שפיכות דמים דכתיב שופך דם האדם וגומר, ואידך כתליהו דקמגלי, גזל דכתיב כירק עשב נתתי לכם את כל, ואמר רבי לוי כירק עשב ולא כירק גינה, ואידך האו למי שבשר הוא דעתה, עבר מן החי דכתיב אך בשר ונפשו דמו לא תאכלו, ואידך האו למישהו שיצימו דעתה, סירוס דכתיב שירצו בארץ ורבו בה, ואידך לברכה בעלמה, כי להם דכתיב מהעוף להמינהו, ואידך ההוא לצוותה בעלמה. La primera pregunta, según Tana de Menashe, como dijimos, si él interpreta el pasuk de Vaitzav, ¿sí? El pasuk de... ¿sí? Si él interpreta el pasuk de Vaitzav, ¿sí? Que es el Vaitzav, Hashem, al Adam, interpreta cada una de esas palabras, entonces debería de incluir en esas 7 mitzvot Bnei Noach, dinim y birkat Hashem, ¿sí? Como dijimos antes, leyes civiles y blasfemar a Dios. Y si no dice Vaitzav, entonces ¿de dónde aprende las que sí aprende? Las 7, ¿cuál es su fuente? Así pregunta la Gemara. Dice la verdad, no, definitivamente él no interpreta ese pasuk de Vaitzav en Bereshit capítulo 2, versículo 16. Definitivamente no, y por eso tiene todo el derecho de sacar las leyes civiles y blasfemar a Dios, y en vez de esas meter a otras 2. Pero entonces, ¿cuál sería la fuente? Tiene una fuente para cada una. Tiene una fuente separada para cada una que te insinúa que Bnei Noach fueron ordenados en estas 7 que mencionó ¿quién? Tana de Menashe. Empecemos por las primeras 2, Abodá Zará y Gilui Arayot, idolatría y transgresiones sexuales. Está escrito respecto al Dora Mabul, a la generación del diluvio, que es Bnei Noach, Vatishajet haaretz lifnei Elohim, Vatishajet. Dice Rabbi Ishmael, cualquier lugar que está escrito Ashratá se refiere a Ervá, Arayot, transgresiones sexuales prohibidas e idolatría. Abodat Kohabim, ¿dónde aprendemos? Ervá, transgresiones sexuales, es porque aprendemos, está escrito Ki ishchit kol basar et darko. ¿Sí? Está hablando ahí de 3 temas sexuales. Y Abodat Kohabim, porque está escrito en Devarim 4, la palabra Ashratá, Pentashchitun vasitem lachem pesel. Entonces, esa es la fuente de que habían estas 2. Y la baraita primera, que no lo aprendió de aquí, sino lo aprendió del pasuk Vaitzav, ¿qué va a hacer con estas? ¿Por qué no lo aprendió de Vatishajet Haaretz? Dice, no, porque Vatishajet puede ser que nos está revelando la conducta de la generación, pero no que hay una, sí, para enseñarnos por qué fueron castigados, pero no que hay una prohibición, no la prohibición, es por qué fueron castigados. La próxima, Shefihut Damim, de la lista de Tana de Menashe, que es asesinar, ¿dónde lo aprende? Porque está escrito respecto a Noach y sus hijos, después del Mabul, después del diluvio, Shofech Dam Ha'adam, Ba'adam, Damo y Shafech. De aquí aprendemos que no se puede asesinar. Y la primera varita que no lo aprendió aquí, sino lo aprendió de Vaitzav, ¿qué va a hacer? ¿Por qué no lo aprende de aquí? No, porque puede ser, de aquí el pasuk nada más nos está diciendo, no la prohibición, sino el castigo que le das, ¿sí? La prohibición sería de Vaitzav, aquí nada más sería el tipo de castigo que le das.
Seguimos. Próxima fuente para Gesel. Robo. Otra vez. Todo eso es para la baraita de Tana de Menashe. Que él dice que él no puede aprenderlo de Baitzav, porque si lo aprende de Baitzav debería estar incluido Dinim y también blasfemar a Dios. Leyes civiles y blasfemar a Dios. Gesel, ¿de dónde lo aprende? Robo. Porque está escrito en Bereshit 9.3 que Yerek Esef Natati Lahemet Kol. ¿Sí? Esef, que es hierba. Hierba normalmente, ¿de dónde sale? Efker, de algo que no tiene dueños. ¿Sí? Dice Rabbi Levi, de aquí aprendemos que le dio Mahale Efker, cosas sin dueños, alimentos sin dueños como las hierbas. Eso es lo que podían comer Noaj y sus hijos. Pero no podían comer alimentos de jardines, alimentos que tengan dueños. ¿Por qué? Porque es robar, es privado, es robar. Y la baraita primera, ¿por qué no aprende de aquí? No, porque aquí él dice, es para decirte que Yere Kesef es para enseñarte, él podría interpretar ese pasuk, es para enseñarte que pueden comer carne. O sea, que Yere Kesef Natati la gente pueden comer carne como si fuese hierba, o sea, te permitido, y no es para enseñarte una prohibición a lo privado, o sea, no es para enseñarte una prohibición al robo. Por eso tuvo la primera baraita que aprenderlo de Baitzav. Próxima prohibición que menciona Tana de Menashe, Eber Minahai. ¿Qué es Eber Minahai? Comer una extremidad de un animal, comer una extremidad que fue arrancado de un animal vivo. ¿Sí? ¿Dónde lo aprende? Porque ahí mismo en Bereshit 9.4 sobre Noach está escrito, Ach basar benafshot damo lo tojelu. No podrás comer una carne con su sangre, o sea, con su alma, o sea, cuando está vivo. ¿Y por qué el otro no lo aprende de aquí? ¿Por qué la primera baraita no lo aprende de aquí esta prohibición también? Dice, no, porque él está de acuerdo que lo aprende de Baitzá. ¿Por qué no de aquí? No, porque este pasuk puede ser que se refiere que pueden comer. O sea, el pasuk puede ser que la prohibición de no comer Eber Minahai es de Baitzá, del pasuk de Baitzá, ¿sí? Como dijo antes. Y este pasuk solo debería decir que esta prohibición nada más aplica sobre animales y no sobre sheratzim, no sobre reptiles. O sea, te viene a decir otra cosa. Ahorita la otra prohibición que menciona Tana de Menashe es serus, que es esterilización, o sea, castrar personas y animales. ¿Dónde aprendemos que no se puede? Porque ahí mismo en Bereshit 9.7 está escrito respecto a Bnei Noach, a los hijos de Noach, o sea, a los gentiles, Shirtzu ba'aretz urbu ba. ¿Sí? ¿Qué es eso? Una mitzvah de Shirtzu ba'aretz urbu ba, reproducirse. Entonces, al castrar no hay eso. ¿Y qué va a hacer la primera baraita con esto? ¿Por qué no lo aprende de aquí? No, porque puede ser que eso no es una limitación, no es una restricción, no es una mitzvah, no es un precepto, no es una orden, sino que es una verajá. Te doy una bendición que te puedas reproducir, pero no es que está prohibido no reproducirte. Entonces por eso lo tiene que aprender del paso. Por eso, esto no lo aprende de Baitzav en la primera baraita, esto simplemente no lo aprende de ahí. Si no hay esta prohibición, no hay este precepto, según la primera baraita que menciona esos 7, no incluye serus. Y por último, kilaim. Por último, Tana de Menashe menciona que kilaim, las mezclas, que también no es una de las 7 que mencionó la primera baraita. ¿De dónde lo aprende? Porque respecto a Noach está escrito que fue ordenado a traer a la teba mehaof lemineu, del ave de su especie, cada especie con su especie. ¿Por qué? Trae una especie de esto con otra especie que se junten. ¿Sí? Vemos que la Torah lo ordenó que no se puede hacer kilaim. ¿Y qué va a ser? La primera baraita que menciona 7 preceptos y entre ellos no está kilaim, más que está permitido. No, él explicaría que cuando la Torah lo ordenó a Noach, mejor dicho, cuando Hashem lo ordenó a Noach, agarra 2 de cada especie, es para que tenga acompañamiento, para que tenga compañía y no esté solo, pero no para restringirle y para prohibirle la prohibición de apareamiento de 2 diferentes especies. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.